Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestras clases, ¿no? El día de hoy vamos a empezar a hablar del verbo, ¿ok? El verbo, como bien sabemos, núcleo fundamental de la oración, ¿no? Es decir, si no entendemos al verbo, si no lo identificamos, si no lo comprendemos, pues simple y sencillamente no vamos a saber lo que nos quieren decir, ¿no? Así de sencillo. No solamente en inglés, en español y en la gran mayoría de idiomas, ¿no? Entonces es muy importante empezar a conocer y a trabajar con el verbo, ¿no? En su función gramatical y en el uso. Recuerda que el verbo básicamente cumple una función gramatical, una, no más, no otras, ¿okay? ¿Cuál es su función? La conjugación, conjugarse. El verbo se conjuga, nada más, así de sencillo. Y es lo que hay que aprender. Por cierto, la conjugación del verbo en inglés es mucho más simple y sencillo que el idioma español. Es más fácil, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Es diferente, como es lógico, pero más simple. Sigue las reglas a la pie de la letra, nada más. De pronto hay que aprender algunas cosas, pero no es tan complicado como el español, si ustedes hacen la comparación, ¿de acuerdo? Vamos a ver en esta clase específicamente un verbo, solamente uno, ¿eh? Y vamos a ver por qué ese único verbo que hoy vamos a ver es especial, es diferente, ¿no? Es importante también en inglés, ¿no? Me refiero al tan famoso y conocido verbo be, el verbo to be, que creo que todos lo conocen, ¿no? Y solamente en su tiempo presente simple, nada más, no hay que apresurarnos, vamos por partes y entendiendo poco a poco. Present simple of be, el presente simple del verbo be, ¿ok? ¿Cómo utilizamos, cómo comprendemos, cuál es la estructuración gramatical de este verbo be? Bueno, el verbo be, si ustedes se han dado cuenta, chicos, ¿no? Desde que muchos estudian inglés, incluso desde el colegio, siempre está solito, ¿no? No está acompañado de los demás verbos. El verbo be es un verbo diferente y especial, ¿no? ¿Por qué está separado de los demás verbos? Por dos razones fundamentales. El verbo be es el único verbo en inglés que al momento de ser conjugado cambia completamente su forma base. Es decir, es diferente, cambia. También se le conoce como un verbo irregular, ¿no? Los demás verbos también se conjugan, como ya sabemos, pero siguen reglas distintas, parámetros diferentes, ¿okay? El verbo be no, es completamente distinto en su conjugación, ¿ya? Segunda razón por qué el verbo be está aparte de los demás verbos, el verbo be no usa auxiliares. Be es el único verbo en inglés que no necesita ningún verbo auxiliar, ¿okay? Es decir, ningún verbo que lo ayude, que lo apoye. Todos los demás verbos, en un momento, sobre todo negar y preguntar, utilizan a un verbo auxiliar, que vamos a ver más adelante, ¿no? Un verbo que lo ayude, que lo acompañe. El verbo be no lo requiere, ¿no? Como vamos a ver ahora, ¿no? Revisemos primero la estructuración gramatical del verbo be, ¿okay? ¿Cómo lo estructuramos? Primero de forma afirmativa, bueno, vamos por partes, poco a poco, ¿ya? Los sujetos ya los conocemos, ¿okay? Aquí están, ya los identificamos, no hay ningún problema. Dijimos que el verbo be es el único verbo en inglés que sufre cambios en su conjugación. Tres conjugaciones del verbo be en el presente simple. ¿Cuáles son? Am, is, are. Ahí están. Las tres conjugaciones. ¿Estas conjugaciones de quién depende? Del sujeto. Por eso la importancia del sujeto en inglés. Lo dijimos en la primera clase, ¿eh? Es muy importante el sujeto en inglés, de vital importancia. Tan importante como el verbo, propiamente dicho, ¿eh? Entonces, eso no lo olviden nunca. Si yo no identifico al sujeto, si no conozco, no tengo al sujeto ahí, ¿cómo voy a saber en un primer momento cómo conjugo al verbo be en este caso? ¿De acuerdo, jóvenes? La importancia, ¿no? En inglés decimos I am, he, she, it is, we, you, and they are. En sus posibles contracciones, ¿no? Am, his, she's, ¿no? Perdón, aquí es his, ¿ok? Vamos a borrar esto. Ahí está. His, she's, we're, your, their, ¿ok? Y nos faltó el it's, ¿ok? Vamos a agregarle el it's ahora, ¿ya? Muy bien, ahí están las conjugaciones entonces del verbo be. Am, is, are, ¿no? Acuérdense que el verbo be significa ser o estar, ¿ok? Ese es su significado principalmente, ¿ok? Es el significado que tiene este verbo, ¿ok? El significado va a ser justamente ser o estar. I am, yo soy o yo estoy, ¿no? He, she is, él es, ella es, él está o ella está, ¿no?
We are, you are, they are, ¿no? Nosotros somos, nosotros estamos, ellos son, ellos están, ¿no? Es justamente la conjugación de este verbo. ¿Okay? Ser o estar, dos conjugaciones. ¿Ah? De forma negativa, aquí lo tenemos, ¿no? La forma negativa del verbo be. ¿Okay? A ver, negative form, ¿no? Dijimos que el verbo be no usa auxiliares. Para negar, ¿qué vas a hacer? Solamente agregar el negativo, not, nada más. ¿Okay? Agrega el negativo en inglés, not. ¿Okay? El negativo en inglés después del verbo be, ¿no? I am not, he, she is not, we, you and they are not. ¿Okay? En sus posibles contracciones, I am not, ¿cómo se contrae? Am not, nada más. ¿Okay? Am not. ¿Okay? No tiene otra forma, una sola nada más, fíjense. Mientras que todos los demás sí tienen dos formas. Es decir, yo puedo decir, he's not o he isn't, ¿no? She's not o she isn't. It's not or it isn't. We are not o we aren't. You are not o you aren't. They are not o they aren't. ¿Okay? Es las conjugaciones, ¿no? Las contracciones que utiliza el verbo be, ¿no? Profesor, ¿y cuál de las formas debo utilizar? Cualquiera, no hay ningún problema. Las tres formas son válidas y dicen lo mismo, no hay ningún problema. La tendencia del idioma inglés es que se usen las contracciones de forma comunicativa, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? El idioma inglés contrae mucho cuando produce de manera verbal, ¿eh? Esa es la característica, ¿no? En inglés, mientras menos hables y más digas, mucho mejor, una característica que tiene el idioma, ¿no? Y así lo entendemos, ¿ok? Entonces, esto hay que tenerlo bien en claro y bien aprendido, ¿ya, chicos? Bien, algunos ejemplos entonces de este verbo be, ¿no? En sus formas afirmativas y negativas, ¿ok? Mediante los ejemplos les explico también cómo lo usamos, cómo lo entendemos, ¿ok? Por ejemplo, can you close the window, please? I'm cold. ¿Puedes cerrar la ventana, por favor? Tengo frío. La traducción no es literal, tengan mucho cuidado. I'm cold. Tengo frío, decimos en español. ¿Okay? Es decir, el verbo be no se traduce tan literalmente. Ahí es donde se comete el error, cuando usan mucho la traducción. Uso del verbo be para hablar de las sensaciones, ¿okay? El clima, el tiempo, ¿no? Y lo que sentimos. Ahí usamos el verbo be. Fue pregunta de examen, ¿eh? Por si acaso. ¿Okay? No recuerdo, creo que el año pasado. ¿Eh? Pero bueno, uno de los últimos exámenes usó algo parecido. I'm 32 years old. My sister is 29. Yo tengo 32 años de edad. Mi hermana tiene 29. La edad también utiliza el verbo be, conjugado correctamente, ¿no? Como es lógico. Repito, la traducción no es tan literal. ¿Okay? Para decir la edad, usa siempre el verbo be. No te olvides, fíjate los detalles. My brother is a policeman. He's very tall. Mi hermano es un policía. Él es muy alto. ¿Okay? Utiliza el verbo be para mencionar o decir los oficios, profesiones, ocupaciones. También usamos el verbo be cuando utilizamos adjetivos o antes de un adjetivo. ¿Okay? Tom is afraid of dogs. Tom le tiene miedo a los perros, le teme a los perros, ¿ok? Afraid, tener miedo, es un adjetivo también, ¿ok? It's 10 o'clock, you're late again. Son las 10 en punto, tú estás tarde de nuevo, ¿ok? Estás tarde otra vez. Para la hora, el tiempo, ¿ok? También usamos el verbo be, fíjense en el ejemplo. Anna and I are very good friends. Ana y yo somos muy buenos amigos, ¿ok? Adjetivos. My shoes are very dirty. I must clean them. Mis zapatos están muy sucios. Yo debo limpiarlos. Obviamente los zapatos, ¿no es cierto? Plural, ¿ok? También adjetivos. I'm tired, but I'm not very hungry. ¿Ok? Estoy cansado, pero no tengo mucha hambre. ¿Ok? ¿Verdad? También, fíjate, adjetivos. Tom isn't interested in politics. Tom no está interesado en política. ¿Ok? Anna isn't at home at the moment. Ana no está en casa en este momento. She's at work. Ella está en el trabajo. ¿Okay? Ubicación, localización. Those people aren't English. They are Australian. Esas personas no son inglesas, son australianas. ¿De acuerdo? También las nacionalidades. ¿Okay? Y así entendemos entonces a este verbo be. ¿Ok?
¿ok? Sus formas afirmativas y negativas y en el uso mediante los ejemplos. No te olvides, el verbo be habla del clima. El verbo be lo usamos para hablar de la edad, es decir, la edad. La traducción no es tan literal. Tengan mucho cuidado. Vamos a ver ahora las formas de pregunta. Cómo preguntamos y cómo construimos preguntas con el verbo be. Questions. Las preguntas con el verbo be. ¿Cómo preguntamos con el verbo be? Bueno, no se olviden que dijimos que el verbo be no usa ningún tipo de auxiliar. Por eso cuando preguntes con el verbo be, ¿qué vas a hacer? Solamente vas a cambiar posición con el sujeto. ¿Okay? Obviamente con el verbo be conjugado correctamente, ¿no? Coloco el verbo be adelante y el sujeto después, ¿no? Am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Y así construimos las preguntas con el verbo be. ¿Okay? Cambia posiciones porque acuérdate que el verbo be no usa auxiliares. Hay dos formas de preguntar en inglés. ¿Okay? Y esto se extiende a toda la gramática, en todos los tiempos gramaticales. Lo vamos a ver con mucha frecuencia. La primera forma de pregunta se llama en inglés los yes, no question. ¿Por qué se llaman yes, no question? Porque la respuesta está orientada a responder con un sí o con un no. Nada más. Así de sencillo. Esa es la razón. ¿Okay? Y los yes, no question generan short answer, como vamos a ver ahora también. ¿Okay? A ver, por ejemplo, ¿is your mother at home? ¿Está tu mamá en casa? Posible respuesta, no, she's out. No, ella salió, está afuera, salió, ¿no? Is it cold in your room? ¿Hace frío en tu cuarto, en tu habitación? Yes, a little. Sí, un poco, un poquito. Okay. Those shoes are nice. Are they new? Esos zapatos son bonitos, son simpáticos, agradables, ¿no? Son nuevos, son ellos, o sea, los zapatos nuevos. Okay. Are books expensive in your country? ¿Son los libros caros en tu país? ¿O están los libros caros en tu país? Una pregunta, ¿no? La otra forma de pregunta se llama los WH questions, las preguntas con WH. Y tienen este nombre porque justamente la palabra que apertura este tipo de pregunta contiene las letras WH, que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Verdad? Estos WH questions, preguntas con WH conocidas como information questions, preguntas de información. Por ejemplo, how old is Tom? ¿Cuántos años tiene Tom? ¿Ven? Para la edad usamos el verbo be. ¿Cuántos años tiene Tom? He is 24. Él tiene 24. ¿Okay? Usamos el verbo be para decir la edad. Él tiene 24 años, ¿no? What color is your car? ¿De qué color es tu carro? Pues si la respuesta, it's blue. Es azul. ¿Ven? State reemplaza al carro. ¿Okay? En español sujeto tácito. En inglés necesita un sujeto. It. ¿Okay? Where are you from? ¿De dónde eres? Procedencia, origen. Posible respuesta, Perú. How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras? Fine, thanks. Bien, gracias. ¿Okay? What es la contracción de what is, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es? ¿O cuál es? Whose es la contracción de who is, ¿no? ¿Quién? ¿Quién es? House es la contracción de how is, ¿no? ¿Cómo es o cómo está? Where's es la contracción de where is, ¿dónde? ¿Dónde es o dónde está? ¿Okay? Por ejemplo, what's the time? ¿Qué hora es? ¿Okay? What's the time? Where's Anna? ¿Dónde está Ana? ¿Okay? Who's that man? ¿Quién es ese hombre? ¿Okay? How's your father? ¿Cómo está tu papá? ¿No? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está tu papá? ¿Okay? Y así entendemos justamente las formas de pregunta con WH question, ¿no? Contiene justamente estas palabras. Siempre la posición va a cambiar del verbo be en relación al sujeto, ¿no? Esa es la estructura que tenemos y las características, ¿ya? Muy bien. Adicionalmente a la forma de pregunta, ¿okay? Adicionamos una forma de respuesta que vamos a ver a continuación. Todo yes, no question en inglés inmediatamente genera un short answer, una respuesta corta. ¿Okay? Y vamos a ver y explicar cómo funcionan estas respuestas cortas dentro de estos ejemplos. ¿Okay? Por ejemplo, ¿are you tired? ¿Estás cansado? ¿Estás tú cansado? Posible respuesta, yes, I am. Sí, yo estoy cansado. Se llama respuesta corta porque la respuesta contiene toda la información que viene en la pregunta, para no repetir todo. Y trabajo con el mismo verbo, en este caso el verbo be directamente, bueno, y auxiliares, ¿no? Obviamente conjugado correctamente dependiendo del sujeto. ¿Okay? Esa es la estructuración. Are you hungry?
¿Estás con hambre? ¿Tienes hambre? No, I'm not, but I'm thirsty. No, no estoy con hambre, no tengo hambre, pero tengo sed, estoy con sed. ¿Okay? Is he Peruvian? ¿Es él peruano? Posible respuesta. Yes, he is. Sí, él es peruano. ¿Okay? Así que continúa la pregunta, ¿no? Is Anna at work today? ¿Está Ana en el trabajo hoy, el día de hoy? No, she isn't. No, ella no está en el trabajo el día de hoy. ¿Okay? Is this seat free? ¿Está este asiento libre? Yes, it is. Sí, sí está libre el asiento, ¿no? Are these your shoes? ¿Son estos tus zapatos? Yes, they are. Sí, ellos son, ¿no? Estos son mis zapatos, ellos son mis zapatos, ¿eh? ¿Se da cuenta cómo shoes, plural, reemplaza they? ¿Eh? Am I late? Estoy tarde, estoy yo tarde, llegué tarde. No, you aren't. No, tú no estás tarde, no llegaste tarde. ¿Okay? Fíjense en un detalle en las respuestas cortas. Y esto es como regla gramatical, no se olviden. Toda respuesta corta, afirmativa, nunca va a usar contracciones. Y eso por una cuestión de fonética y fluidez al hablar, ¿no? La coma y el punto al final juegan un rol importante también, por cierto. ¿Okay? Y la puntuación hay que respetarla, ¿no es cierto? ¿Okay? Es decir, yes, I am. ¿Okay? Yes, he is. Yes, it is. Yes, they are. Si yo hago la contracción, yes, am, me quedo en el aire, ¿te das cuenta? Yes, it's, ¿no? Yes, they are. ¿No? Entonces, por esa razón es que se utilizan, no usas contracciones en las respuestas afirmativas de un yes, no question. Eso en toda la gramática en inglés. En las negaciones no hay problema. Con o sin contracción no pasa nada, porque al insertar el not hace la oración un poquito más larguita, más extensa y no hay ningún problema en la entonación y en la fluidez. ¿Okay? Así de sencillo, así de simple. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Esto es entonces el verbo be, el único verbo en inglés que al ser conjugado cambia completamente y es un verbo que no usa auxiliares. Es el motivo por el cual está siempre separado de los demás verbos. Un verbo muy especial en inglés, ¿no? Un verbo muy importante en la gramática en inglés que hay que reconocer. No es difícil entenderlo, ¿okay? En cuanto al uso también, ¿no? La edad, el clima, el tiempo, usa mucho el verbo be, entre otros usos, ¿no? No solamente es una traducción tan literal, ahí tienden a confundirse mucho. Entonces tengan mucho cuidado. Revisen la gramática, por favor. Es muy importante, hay que repasarlo y estudiarlo siempre, de alguna manera, ¿no? Hagan los ejercicios. Tienen ustedes unos ejercicios ahí en su plataforma. Practiquen y repasen, por favor, ¿de acuerdo? Utilizando siempre la gramática, ¿no? Lo que se les explica aquí, utilícenlo, llévenlo a la práctica, ¿no? No se distraigan mucho, no solamente en la traducción, porque no te preguntan por palabras, el significado de las palabras, mucho menos las oraciones, sino te pide que completes las oraciones. ¿Cómo? Mediante el uso de la gramática. El vocabulario es importante, sí, no digo que no lo sea, pero todo eso junto va a hacer que no cometas errores y lo hagas también de manera rápida y ágil. ¿Okay? Esa es la idea y el propósito. ¿Está claro, jóvenes? Estudien, hagan los ejercicios, por favor, y continuamos en la siguiente clase.